policía sin tecnología no puede ya operar, hombre. Es decir, estamos en un mundo no moderno donde la inteligencia artificial es la que está marcando la pauta del futuro. El delincuente no es ningún valiente. Aprovecha las oportunidades. Si tú ahorita me dices, oye, tengo ganas de ir a Krill, vete, te aseguro que no te va a pasar nada. Te lo aseguro, ¿verdad? Nada. El gobernador Duarte sí tomó el pico de violencia más alto y lo llevó a los lugares más bajos. Bueno, estamos aquí en otra entrevista en Los Aspirantes en Café Ciudadano. Ahora toca el turno del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien nos visita aquí en las oficinas. Gilberto, bienvenido aquí a Café Ciudadano. No, hombre, muchas gracias, gracias. Y como te lo decía hace un momento, encantado de estar hoy aquí. Después de hace algunos años que no habíamos estado en Café Ciudadano, pues feliz, ¿no? Muchas gracias. Cerca de 8 años, porque ahí todavía eras director de Seguridad Pública Municipal. Soy director de la Policía Municipal hace 8 años, justo, pues un buen, ¿no? Y seguimos igualitos. ¿Cómo llegas a la dirección? ¿Cómo conoces a la actual gobernadora, que en ese momento era presidenta municipal? Fíjate que la verdad es que fue un tema bien interesante. Yo la conocí a Maru el día de su arranque de campaña en mayo, creo que fue mayo del 2016. Cuando arranca campaña para presidenta municipal. Yo andaba aquí en el estado, yo en ese tiempo radicaba en la Ciudad de México, andaba en el estado y un amigo me habla y me dice, oye, fíjate que una amiga mía va a competir por la alcaldía, nos está pidiendo pues, que pudiéramos trabajarle una propuesta de qué es lo que debe de ser en materia de seguridad para Chihuahua Capital. Y me dice, ¿puedes entrevistarte con ella? Pues sí. Vengo y me entrevisto, y me acuerdo que o sea, lo tengo bien presente, porque justo me entrevisto en su arranque de campaña, fue aquí en el Saucito. En el 2016, ¿no? En el 2016. Sí, yo sin conocerla, escucho los mensajes de arranque, ¿no? Ya habíamos pactado de que me iba a regalar 5 minutos después de que terminara todo el evento para poder platicar con ella, para poderla conocer. Y ahí inició la historia, ¿no? De ahí pude entrevistarla, pude entender un poquito su perfil. Le hicimos una propuesta de sobre qué había que hacer aquí en el municipio, fue lo que en el tema de seguridad. Sí, únicamente en el tema de seguridad fue lo que ella prometió y que no solo prometió, fíjate, cumplió con creces, ¿no? O sea, es decir, de lo que habíamos propuesto hacer en el municipio terminamos haciendo ya cuando me invita a ser su director de policía municipal, pues terminamos haciendo mucho más, teniendo los resultados, pues debo decir, los resultados buenos en aquella época. Y que incluso fueron parte de lo que ella ofreció en su campaña a la gobernatura y que, bueno, pues ayudó a que ganara la gobernatura. Que también es muy acotada la función que hace la municipal versus la estatal, que es más preventiva. En ese caso le tocaba una chamba más preventiva. Pues fíjate, me tocaba una chamba, de entrada, más circunscrita a un territorio, ¿no? Las policías municipales son padrísimas. Trabajar con una policía municipal yo creo que es la mejor experiencia del mundo porque te permite mucho la proximidad social. Y la Policía Municipal de Chihuahua me permitió mucho eso, hacer mucha proximidad social, trabajar mucho en las colonias, poder entender directamente lo que a la gente le preocupa. A diferencia de la Policía Estatal, ¿no? La Policía Estatal tiene una figura de visión mucho más de fuerza, ¿no? Nosotros estamos más metidos en los enfrentamientos a nivel estatal, pero también más de inteligencia. Entonces, la verdad es que para la cantidad de personal que tienes, no te da para hacer esa proximidad social que antes podía ser en la Policía Municipal. Entonces hoy estamos más enfocados en el combate a los delitos de alto impacto, que eso nos permite poder generar condiciones de seguridad. Cuando te visitaban como director, algunas personas les llamaba la atención que iban con el director Loya, pero también con el ingeniero Loya. Y la gente se pregunta, o sea, es ingeniero, ¿qué estudiaste ingeniería y por qué ingeniería y no a lo mejor las carreras afines que muchas veces se relaciona con criminología, con el tema de derecho, etcétera? Fíjate que yo inicio en la policía cuando estaba terminando la preparatoria en Ciudad Juárez. Yo estaba terminando el Cebetis, yo soy graduado del Cebetis 128 en Ciudad Juárez. Y ahí inicio en la policía como una oportunidad de trabajo, ¿no? Yo tenía una visión de vida muy clara, dedicada a la ingeniería. Yo quería trabajar en las plataformas petroleras, en Pemex. Esa era mi visión, ¿no? Yo esperaba vivir pues no sé, en Campeche, poder trabajar en Cantarell, poder trabajar en las plataformas. Esa era mi visión. Sin embargo, estaba ya en la policía cuando entro al TEC. Yo soy egresado del Tecnológico de Ciudad Juárez, soy ingeniero electromecánico, tengo especialidad en manufactura avanzada. Pero empiezo y va en paralelo y llega un momento de mi vida en el que tengo que tomar una decisión por causa de una oportunidad de trabajo en la policía.
pero también por causa de un maestro que no me quiso dar oportunidad de adelantar los exámenes, ¿no? Entonces, tomas decisiones de vida y ahí me di cuenta que ya estaba demasiado involucrado en la policía como para dejarlo, ¿no? Entonces, sí terminé mi carrera de ingeniería, yo termino siendo ingeniero electromecánico, pero voy creciendo en el área de la policía. Y déjame decirte algo importante, la verdad es que en este camino, yo tengo 28 años ya dedicándome a ser servidor público, ¿no? En áreas de seguridad, pero en el camino te das cuenta que necesitas ir complementando tu preparación. Hoy también soy abogado, pero pues de esencia soy, O sea, eres abogado porque ya terminaste porque ya la... terminé también Ah, ok, una una licenciatura en licenciatura. Derecho, ¿no? Pero la parte importante para mí en esto, pues bueno, es que vas creciendo en la policía y eso te va abriendo un mundo distinto de cosas. Pero déjame darte un dato. Yo creo que los avances más importantes que hemos logrado en entender conceptualmente el principio de seguridad y poderlo mejorar han sido principios de ingeniería, lo que he aplicado. Cuando ya la actual gobernadora gana la elección o está en este proceso que fue también un poco complicado para la gobernadora, ahora ella te buscó a ti, tú la buscaste a ella, o cómo te invitó a ser secretario de Seguridad Pública Fíjate estatal. que fue un tema bien, bien interesante también. Bueno, pues yo había sido su director de policía 5 años, ¿no? Cuando platicamos, yo le comentaba que no estaba en mi interés ser secretario de Seguridad Pública. O sea, de veras no era como un tema ¿Qué querías? de... ¿Secretaría General de Gobierno? No, ni siquiera... Tampoco. No, fíjate que yo ya no estaba con muchos ánimos de seguir en el gobierno, ¿no? Yo ya quería irme a la iniciativa privada. ¿Ok? También vas haciendo, pues, una serie de proyecciones de vida, de futuro, y si bien el servicio público es apasionante, la verdad es que no es una carrera que tú digas puede garantizar el futuro y el retiro, ¿no? De una persona, ¿no? Tienes que buscar cómo, pues, irte a espacios en donde puedas garantizar eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque el servicio público es cambiante. Cada 3, cada 6 años, pues, cambia el gobierno, no necesariamente vas a garantizar tu estadía, ¿no? En la carrera policial, pues cada que cambia el gobierno, pues te tienes que ir, entonces no necesariamente tienes la manera de poder tener un retiro garantizado, ¿no? Y en la iniciativa privada sí. Y además, con todo lo que habíamos hecho ya en la alcaldía, en ese momento, alcaldesa Maru Campos, bueno, pues ya también estabas en la mira también de muchas empresas, incluso nacionales y transnacionales, que querían, De temas de seguridad, me imagino. sí, claro, de temas de Y con seguridad y buen con una billete. buena remuneración, pero sobre todo con una buena perspectiva de futuro, ¿no? Entonces yo estaba viendo ya opciones Opciones. en la iniciativa privada y platicando con ella yo le decía, mira, a ver, yo puedo ser tu secretario de Seguridad Pública, ¿no? Que eso no sea un tema que te preocupe, pero si en el camino encuentras a alguien que pueda hacerlo, que tú quieras que lo sea, no te detengas por mí. O sea, no es un tema en el Una que vayas a obsesión. decir, oye, pues es que Gilberto todavía, no, no, o sea, la verdad es que no. Porque yo estaba viendo eso, ¿no? El irme a la iniciativa privada, siempre he tenido esa visión, ¿no? Y justo al final del día, bueno, pues termina invitándome. Para mí es un honor, también déjame decirte, o sea, después de 5 años de haber sido su jefe de policía municipal, que te invite a ser su Pero un secretario de reto Seguridad Pública, gigantesco un por lo reto. que representa el estado de Chihuahua. Fíjate por varias cosas. La primera fue, a mí me tocó reformar la Policía Municipal de Chihuahua. O sea, yo justo partía con ella de eso. Yo le decía, mira, cuando llegamos al municipio en el 2016, encontramos una policía municipal abandonada, sin equipamiento, sin ¿Por tecnología. quién? Por Garfio. Pues mira, por el gobierno anterior, no recuerdo quién era el alcalde, pero el gobierno anterior, yo me acuerdo, me reía mucho, mi jefe de escoltas ya murió, pero que fue el que me recibió cuando recién llegué en Cholo. Me acuerdo que cuando yo llego para un proceso de transición, con la alcaldesa en ese momento electa, este, me dicen, bueno, pues te vamos a asignar una persona para que te ayude a moverte aquí. Yo ya lo conocía, pues yo había trabajado en esta policía del 2005 al 2010, conocía muy bien al Cholo, gran amigo. Y me acuerdo que llega por mí en una camioneta sin asientos, sin asientos, traía un bote de 20 litros ahí. Y le digo, oye, ¿y esto? Dice, pues es que son las patrullas que traemos. Digo, no lo puedo creer. Dice, sí, dice, hay unas nuevas, 250, Centras, o no me acuerdo qué camioneta, qué carros eran. Si esos son nuevos, son rentados, es algo que se hizo muy bien. Eso creo que lo hizo cuando era alcalde Eugenio Baeza, ¿no? Y yo creo que fue lo mejor que encontré en la policía.
y su gente. Pero la verdad es que estaba abandonada. Digo que a mí me reciben en ese vehículo, o sea, lo único que tenía bueno eran esas 250 patrullas y su gente. Entonces fue un empezar, ¿no? Pues, equiparlos, ¿no? A invertirle en tecnología, a Bueno, ahí trabajar entra un el nuevo proyecto, modelo. el que es el megaproyecto de la Torre Centinela. ¿A quién se le ocurrió la Torre Centinela? Mira, entra primero Plataforma Escudo Chihuahua aquí y luego cuando me voy al estado, pues fue empezar con lo mismo. Pero ¿quién fue el que dijo Torre Centinela? Mira, yo fui el que diseñé todo el modelo. Un componente del modelo era la transformación digital de todas las policías. Traíamos la experiencia de haber hecho la plataforma Escudo Chihuahua aquí, que sigue funcionando y sigue dando resultados, ¿no? Entonces, cuando yo planteo un modelo ante la problemática que había a nivel estatal, con policías con mal entrenamiento, mal equipados, sin identidad, es más, sin prestaciones. Teníamos la mitad de la policía estatal, era eventual. Lo que Por significa contrato. eso, por O sea, que lo contrato, cada o sea, seis ahorita ya no meses. están así. No, ahorita ya no están así. No fue lo primero que corregimos, ¿no? Cuando platico con la gobernadora y le digo, oye, yo hoy tengo 28 años de policía, en aquel tiempo tenía 24, 23 años. Y llego y le digo, ¿sabes qué? Nunca en mi vida, nunca, en todas las policías que han dado en el país, tanto trabajando como conociendo, nunca me había tocado una policía que tuviera policías eventuales. Jamás me hubiera imaginado que una policía estatal, así lo dejó el gobierno anterior. ¿Cómo le exiges tú a un policía que vaya a arriesgue la vida cuando si pierde la vida su familia se queda desprotegida, sin seguro? Y te lo digo Bueno, porque y es real. aunado a esto que no te dan créditos en los bancos también. Y no te dan Por crédito de que te dediques. vivienda, no te dan, a ver, ni siquiera tienes la posibilidad de aventarte el tiro de decir, oye, pues a mi hija, a mi hijo lo quiero mandar a una escuela privada, porque no sabes si a los 6 meses ya no vas a tener lana para sostenerlo, porque no ¿Cuánto sabes si gana te un van a policía correr. ahorita, más o menos? Ahorita andan 22,000 pesos. 22,000. 22,000 Pero pesos. alguien que tiene cierta carrera, No, ¿no? no, O no, recién. el recién El egresado. recién egresado, Recién 22. egresado 22,000, que Menos ya, impuestos, ¿no? menos impuestos, debe 17, de quedar 17, más 18 o mil menos. pesos. Recién egresado, somos la segunda policía mejor pagada del país, la primera es Nuevo León. Entonces, la verdad es que eso es importante porque al final lo que eso te va generando son condiciones de gente que se quiere apostar por la policía. Entonces, yo se los he dicho, si algo encontré aquí fue policía muy noble. La Policía Estatal de Chihuahua yo creo que es de las policías más nobles en las que he trabajado. Por esa razón, ¿eh? No tenían prestaciones, no tenían seguros, no tenían, y arriesgaban la vida y le entraban a los guamazos, ¿no? Mira, me tocó, fueron, si mal no recuerdo, cerca de 12 familias de policías caídos que seguían peleando su seguro, su pensión, porque como eran eventuales no les daba nada. Entonces a mí me toca recibir esa problemática y me toca atenderla y resolverla. Pero lo que yo les decía es, a ver, no puedes empezar por ahí. Y luego nace también la necesidad de transformar digitalmente a todas las policías. La policía sin tecnología no puede ya operar, hombre. Es decir, estamos en un mundo no moderno donde la inteligencia artificial es la que está marcando la pauta del futuro. Una delincuencia que está extremadamente avanzada en materia de tecnología, en materia de armamento. Y no puedes pensar en una policía arcaica tradicional. Tienes que pensar en una policía que evoluciona. Y justo así nace Centinela. Centinela. Tomas la base de lo que habíamos hecho en plataformas Cubo Chihuahua. Y hoy nace Centinela, ¿no? Centinela, por supuesto, pues es más avanzado, ¿Costó es más cuánto? 5 moderno. mil millones más o menos, ¿no? 4,200 millones, que es el Que fue primer... ¿por qué fue tan criticado desde el punto de vista de decir, oye, pues todo este dinero se puede invertir en obra pública, se puede invertir en esto? ¿Por qué darlo a seguridad? Porque pues ha sido la secretaría que más ha tenido presupuesto o de las que más en la Claro. historia. ¿Por qué dedicarle una torre? O sea, la gente tiene esa duda y pues quiere saber el por qué. Mira, yo te voy a ser bien sincero. El proyecto de los 4,200 millones, que ahorita ya son 4,080, o sea, digamos, Ah, por lo de la por lo multa, de la la sanción sanción. al proveedor. Pero voy a hablar de la sanción, fíjate. Es la primera vez en la historia, de entrada de la historia de Chihuahua, pues estoy seguro que en la historia del país, que un proyecto de esta envergadura termina costando menos de lo que se dijo que iba a costar. Es la primera vez en la historia, porque pues ya con esa penalización. Es decir, cuando hay este tipo de proyectos regularmente terminan costando más. Hay casos en que terminan costando hasta el triple, ¿no? Vete a proyectos como el Tren Maya, como la Dos Bocas, que no solo se extendieron en tiempo, que ni siquiera terminaron la misma administración, sino llegaron a costar hasta el triple de lo que habían dicho, ¿no? Miles de millones. En este caso es la primera vez que va a costar menos, pero déjame decirte un tema importante. La crítica fue porque la gente no logramos explicarle exactamente qué era. La gente relacionó
que era un edificio en 4.200 millones. Por supuesto que no. Es toda la tecnología, las cámaras que hay en la Que no ciudad, necesariamente están ahí, No, 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 ¿verdad? no. A ver, Los arcos. ahí vemos todo eso, pero están 102 arcos en las carreteras. Todas las carreteras estatales y federales tienen arcos para leer los Que les han vehículos. tumbado como 10, ¿va? Más o menos. 6 arcos nos 6 han arcos. tumbado. Pero ¿cómo se los toman? O sea, Pues, no hay de repente, en la madrugada llegan. llegan, ¿Pero quiénes son los grupos del los mismos narcotráfico? delincuentes. Es que, ¿sabes? Déjame decirte qué pasó. Y qué bueno que lo mencionas, fíjate. Nos han tumbado arcos, nos han tumbado postes. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Por eso el contrato que nosotros tenemos contempla que toda esa infraestructura que se pierda, el proveedor la tiene que volver a poner sin ningún Como un costo para el seguro. Estado. Como si fuera un seguro, ¿no? Es Pero decir, ustedes no pero- saben quién tumba el arco. Sí sabemos, por supuesto que sí. Hay veces en las que no, pero incluso hemos tenido enfrentamientos en donde han muerto delincuentes después de haber tumbado cámaras. Por ejemplo, nos pasó en Rubio, que tumbaron unas cámaras y en ese seguimiento que dimos tuvimos enfrentamiento con esos delincuentes y terminaron muertos 4, ¿no? En un enfrentamiento con la policía estatal, pero el seguimiento era porque habían tumbado cámaras. Y así nos ha pasado también en la zona de Flores Magón, en Villa Ahumada, es decir, pero déjame decirte el por qué y por qué nosotros planteamos ese contrato así. Lo que nosotros vimos cuando llegamos es que el gobierno anterior había prácticamente desarticulado las instituciones. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues que los cuerpos delincuenciales crezcan y que haya impunidad. Entonces, cuando llegas y les quieres poner este tipo de tecnologías, por supuesto que no. O Pues sea, van a- desarticular, ¿qué sería? Como una presunta alianza, por así decirlo, del gobierno anterior. Fíjate que... Que a ahorita ver, anda el secretario en Chiapas, ¿no? déjame decirte Avendaño. qué fue lo que pasó. Y fíjate que yo no creo que sea un tema del secretario. Al final de cuentas, esto se mueve con presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí hay una, no te puedo decir colusión, pero yo creo que sí había Hacerte la cierto... vista gorda. Hacerte la vista gorda, porque, a ver, si a los policías no les das prestaciones, si no les das equipamiento, si no les das uniformes, si no les das patrullas, a ver, ¿cuántas veces pasó? Y tú te acordarás en la administración pasada que les cortaban las patrullas y que se quedaban paradas a medio camino porque no habían pagado la renta. ¿O cuántas veces pasó que no les daban gasolina? Fueron varias a las patrullas estatales. Yo estaba aquí en la capital, ¿no? Yo lo veía. Y entonces, pues eso te queda claro que no voy a decir que es una colusión, pero sí te queda claro que lo que sí hubo es una desarticulación de los cuerpos de seguridad, ¿no? Y faltó un seguimiento por una continuidad en la política pública de seguridad. Y no voy a decir, no me voy a meter en temas políticos ni de si el gobernador anterior era mejor que el anterior, no lo sé, pero los datos ahí están. Hoy te puedo decir, por ejemplo, hasta ahorita, el gobierno más violento en la historia de Chihuahua ha sido el gobierno pasado. De Corral. El de Corral, ¿no? Ha sido el más violento, por encima del de Reyes, por encima del de Duarte y por supuesto por encima del de más nosotros. seguro, ¿cuál es? Fíjate que hasta ahorita en la tendencia que nosotros llevamos es el de la gobernadora Maru Campos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque lo medimos más que el de Duarte. Que decía que él argumentó, lo entrevistamos, él dijo que ha sido el único gobernador que ha tenido control en los cerezos. ¿Es cierto eso o es falso? Mira, yo creo que tenía buen control. Otro tema de desarticular, me queda claro porque a mí me tocó recibir los cerezos el 1 de enero. Era un desgarriate, ¿no? Yo lo recibo después de un motín que se da yéndose el gobernador Corral, ¿no? Y la verdad es que, por supuesto que lo que encuentras ahí, te queda claro que eso se construyó durante 4 años, no fue un tema que pasara de un día a otro, ni siquiera en el último año, ¿no? Ciudad Juárez, un cerezo con un pasadizo donde podía salir y entrar la gente sin tener que pasar por la aduana, o sea, y en control de ellos mismos. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que sí. Déjame decirte ahorita que hacer referencia a lo del gobernador Duarte. Sí. Lo que yo sí veo, porque hay una gráfica muy precisa, es el gobernador Duarte sí tomó el pico de violencia más alto y lo llevó a los lugares más bajos. Pero como nosotros medimos es la cantidad de homicidios diarios, es decir, tú sacas el promedio de todos los homicidios que se cometieron durante ese periodo de gobierno, lo divides entre el número de días y así sacamos de cómo se comportó la violencia para poder entender por qué, porque no tuvieron el mismo número de días. El gobernador pasado duró nada más 5 años, 4 años, 11 meses, una cosa así, un quinquenio. Entonces, pues no puedes medir por periodos de gobierno. Entonces, lo que hacemos es por el número de días, la cantidad de muertos. Mira, el gobernador pasado, en 5 años
tuvo casi 12,000 muertos. Si hubiera tenido 6 años, hubiera tenido más de 14,000 muertos. Con la tendencia. Con la tendencia que trae, pues estuvo una tendencia siempre a la alta, ¿no? Yo se los decía, mira, si a nosotros nos hubiera tocado agarrar el gobierno en el 16 y haciendo las cosas que la gobernadora Maru Campos ha hecho, la verdad es que hoy tendríamos un Chihuahua bien distinto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que le toca al gobernador anterior y de ahí, de veras, tú velo, 16, 17, 18, 19, 20. En el 21 tuvo un bajoncito y fue porque a nosotros nos tocaron los últimos 4 meses y fue donde logramos bajar los homicidios. Pero la verdad es que su tendencia era terriblemente mala, ¿no? Entonces, a nosotros nos vuelve a tocar arriba y el que hemos ido haciendo es, lo hemos ido controlando hacia abajo. Entonces, así es como medimos los homicidios. Hay un tema, por ejemplo, que los ciudadanos, bueno, una parte, ¿verdad? De la ciudad chihuahuense dice, aquí en Chihuahua pues, es muy distinto a lo mejor en el tema de la Ciudad de México, ¿no? Del temor de que te roben el celular, que te asalten de momento, pero el temor principal son las carreteras. Que ojo, el ciudadano a veces no distingue de si es federal, estatal. Claro. Porque pues él dice, pues yo viajo, libertad de tránsito, voy con mi familia, pero existe a veces un temor de transitar en carreteras. ¿Qué pasa en las carreteras del estado de Chihuahua? Porque este es el temor generalizado con el famoso carjacking o el robo de vehículo en la carretera, por ejemplo, a Parral. En la corta Parral, mira, fíjate, tenemos 2 puntos complejos. 2. La corta Parral, que déjame decirte que hace, si no estoy mal, cerca de 2 meses que no hay ningún robo, ¿no? Y el tema, yo les decía, el tema es fácil de resolver. Nada más que no está en nuestras manos, ¿no? Es decir, nosotros hacemos lo necesario y lo hemos resuelto con lo que está en nuestras manos, ¿no? Con presencia policial, con tecnología, con varias cosas, ¿no? Pero justo los robos se dan en los lugares en donde no hay cobertura de celular. O sea, justo adelantito de Sateboy hasta Valle de Zaragoza no hay cobertura de celular. Y entonces ahí es donde aprovechan los delincuentes para hacer esto. Entonces tenemos patrullaje permanente. Pero pues, ¿qué hacen los delincuentes? Ven que pasa la patrulla y lo cometen el robo. Y no conviene dejar una patrulla ahí. El problema es que cada cuánto tiempo la vas a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Es lo que hacemos ahorita. Tenemos patrulla, tenemos en la plataforma Centinela, tiene también unos remolques negros, ¿no? Que tienen cámaras. Entonces nosotros los llamamos escorpiones, tenemos patrulla, tenemos escorpión, tenemos patrulla de otra corporación, tenemos un filtro y así hemos logrado disminuir ese delito. Sin embargo, pues eso te lleva, todo eso es costo, el recurso humano, recurso material y todo eso. Que pudieras aprovechar en otros lados nomás con que tuviéramos antenas de celulares, porque el delincuente no es ningún valiente. Aprovecha las oportunidades, ¿no? No es un Entonces, tema por de eso que, la sierra es... La sierra está un poquito diferente, ¿no? Entonces, pero justo, tenemos 2 meses que no hemos tenido eso. Tuvimos un problema similar en la carretera hacia Ojinaga, ¿no? Hace poco. Y ahí lo que hacemos es lo mismo. Ahí lo que hacemos es mantenemos patrullaje aéreo en esa carretera, patrullaje por tierra. Y la verdad es que lo primero que teníamos eran los delincuentes en la carretera. Metimos todo eso, tuvimos varios enfrentamientos y poco a poco se han ido abriendo a las brechas, ¿no? Y ahora nuestro combate está más en las brechas. Pero al final de cuentas es eso, es una intención directa de los delincuentes de querer generar terror y lo de nosotros es combatirlos de frente. Por ejemplo, ahora, tú decías en la sierra. Sí. Fíjate que en la sierra el caso es relativamente parecido. La sierra también tiene un problema de comunicación, que eso es algo importante de la plataforma Centinela. Nosotros establecimos comunicación en todo el territorio estatal, que ha sido lo más complejo. ¿Por qué? Por la zona en comunicación geográfica que tenemos y orográfica que tenemos es muy compleja, ¿no? Entonces, establecimos antenas para comunicar a la policía. Pero ese es otro tema. También lo que nosotros hacemos es, tenemos vigilancia permanente en toda la zona de la sierra. Hasta ahorita no tenemos un problema. Por ejemplo, Krill es de las zonas que han mejorado muchísimo en su seguridad. Y te lo tengo con datos, ¿eh? Digo, si no estoy mal, el municipio, la región de Bocoina trae una reducción en homicidios nada más, comparando que la gobernadora Maru Campos tiene 57 meses que tomó las riendas del estado contra los últimos 57 meses del gobernador anterior, ¿no? Para poder comparar peras con peras de cómo nos dejaron el estado y cómo lo llevamos, ¿no? Y el tema de los desplazamientos forzados. Fíjate que hay un problema. Porque fue en Guadalupe Calvo, por ahí escuché que también en su momento Moris, que fueron inclusive a la federación. Porque dicen que llega gente de nueva, de otro lado, a querer controlar presuntamente, y que los desplazan de sus casas y dicen, oye, pues ¿a dónde vamos? No nos escuchan. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que sí ha pasado. Bueno, de cuando nosotros llegamos en el 21 teníamos un problema atendido, ¿no? Por parte nuestra,
porque cuando llegamos y lo encontramos era un problema nada más que una recomendación y que nadie le ponía atención, eso lo atendemos, que era en el Manzano, en una comunidad de Guadalupe y Calvo. Ok. Y luego de ahí hemos tenido algunos problemas en los que se han ido a atender directamente. Por ejemplo, tuvimos desplazados en Atascaderos. Pescados. ¿Por qué? Porque llega un grupo armado, ¿no? Empieza a generar violencia y sobre todo la violencia está, mira, Atascaderos es una comunidad en un valle rodeada de cerros, ¿no? Y la violencia entre grupos delincuenciales está en los cerros y se están disparando de cerro a cerro donde no se van a tocar, ¿no? Es decir, difícilmente va a haber heridos de un lado o de otro, pero permanentemente se están disparando, ¿no? Eso provoca temor en la gente y la gente hace que se desplace. Lo que nosotros Entonces, hemos pero no hecho, llegan y lo sacan de su casa, ¿o no, no, sí? no, 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 Porque no, no ha pasa eso. habido Ha habido, gente que dice que llegan y la sacan de su casa. pero ha sido a gente que está relacionada a grupos delincuenciales, ¿eh? O sea, no ha sido un tema en el que tú digas, a ver, llegan y sacan a todos, Ujú. los ciudadanos, por cierto, no, sí son temas muy específicos con gente relacionada a los grupos delincuenciales, pero me regreso a esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando tenemos reportes así, inmediatamente mandamos fuerza. Incluso en Atascaderos la propia gobernadora fue, porque el asunto no es nada más un tema de seguridad y policías, ¿no? También se requiere llevar otro tipo de apoyos que justo la gobernadora cuando fuimos a Atascaderos se establecieron ciertas condiciones y nosotros mismos ayudamos a que la gente regresara, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas de condiciones de seguridad. Porque los mismos delincuentes, ¿qué pasa? Cuando ven que llegan las autoridades, se suben al monte y ya no vuelven a bajar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que también te ha tocado andar en la sierra, perseguir a una persona en el monte es muy complejo, ¿no? Entonces traemos helicópteros y traemos operaciones en tierra y mantenemos esa confrontación directa con ellos, ¿no? Déjame hacer una pequeñita pausa comercial nada más, Claro. secretario, y volvemos con la entrevista. Ok, estamos de regreso después de esta pausa comercial en la segunda parte aquí en la entrevista con el secretario Gilberto Loya y nos estás platicando de esta estrategia que están haciendo principalmente en la sierra, de las personas que algunas de ellos o familias completas que han sido desplazadas, algunas han vuelto, otras no han tenido la misma fortuna, pero es parte de esto lo que estabas Sí, mira, contando. y la verdad es que ha ido funcionando. Cuando ves los índices delictivos, cuando tú dices, oye, en 57 meses, 2,000 homicidios menos comparado con los últimos 57 meses del gobierno anterior, cuando tú ves que prácticamente en todas las regiones del estado hay reducciones de homicidios. Pues te decía ahorita, Bocoina trae cerca del 50% menos homicidios, la región de Madera 25%, Guadalupe y Calvo incluso, que ha sido una zona complicada, traemos 18% menos homicidios, Ciudad Juárez 21%, es decir, prácticamente traemos reducción de homicidios en todo el estado. Esto también es importante porque no hay una sola región que se nos haya quedado atrás. El incremento en aseguramientos de armas de fuego, en reducción de robo de vehículos, robo a negocios, robo a casa habitación, prácticamente en todos los delitos las reducciones son importantes, pues eso quiere decir que la estrategia está funcionando. No quiere decir que no está pasando nada, también eso es importante contextualizarlo, ¿no? Es decir, siguen pasando cosas, lo importante es que cada vez pasan menos. Eso es importante porque quiere decir que la impunidad se está atacando y que justo lo más importante de esto es poder garantizar continuidad en estrategias para que no pase que, pues como pasó en la administración pasada, las cosas iban bien en materia de seguridad, ¿no? Llega un gobernador que nomás, quiero pensar, que nomás por tener un conflicto con el gobernador anterior, simplemente dejó que las cosas pasaran y entonces quienes se empoderaron fueron los grupos delincuenciales. Esa es una realidad, ¿eh? No lo digo yo. Ahí están los números, ¿eh? Si alguien tiene una lectura distinta en esos números, pues que venga y me los explique. Secretario, hemos entrevistado aquí a dirigentes partidistas y una de las preguntas que hemos realizado es si pueden visitar los 67 municipios. Algunos mencionan que sí, pero la mayoría ha comentado que entre 43 y 45. Y esto no es de esta administración, Claro. es de data de muchas administraciones. ¿Lo hacen por prevención o usted por qué cree que lo hagan que nada más visitan de 43 a 45 en vez de los 67? Pues mira, yo creo que lo hacen a lo mejor por un tema de, no sé, voy a referir, pues a lo mejor por un tema de tiempo. Quiero pensar, todos los municipios del estado son completamente Todos son visitables. visitables por tierra. Todos. No hay un solo municipio en el que tú digas, oye, ahí no va a llegar. A menos de que unas trocas atrás No, ahí. ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A ver, pues hay municipios que están muy lejos. Vamos a pensar que hay municipios que tienen, pensando en a lo mejor una Claro. lógica de un partido político, ¿no? Que se van a aventar, pues no sé, 8 o 10 horas por camino. Y la verdad es que la cantidad de población es poca. Entonces a lo mejor es de los últimos que dejan para visitar y terminan no visitándolos, ¿no? Quiero pensar que es eso, pero si tú me dices, oye, quiero ir a Moris, puedes ir a Moris. A Moris. A Moris, no hay ningún problema. Oye, Que está quiero por ahí ir, el campo, ¿no? quiero ir a Ocampo, también sin ningún problema. O sea, digo,
nomás para hacerte una referencia, la elección pasada, 2024, solo 2 municipios presentaron un problema durante la elección. Guadalupe y Calvo Y Morris. y Ocampo. Ah, no, Ocampo. Ocampo. Sí. Que en Ocampo incluso la elección se terminó, ganando Morena, ¿no? No, se canceló y luego Sí, se volvió una segunda vuelta, ¿no? Esos fueron los únicos 2. Digo, en los demás no hubo incidente alguno. Nosotros hemos garantizado que las elecciones puedan realizarse de la mejor manera. Garantizar 2 cosas. Primero, la libertad del voto, ¿no? Que la gente pueda ir y ejercer la democracia como es. Y segunda, que no haya riesgo para la elección, ¿no? Entonces, lo que pasó en Guadalupe y Calvo incluso fue que un grupo delincuencial quiso llegar pues, anular la elección, ¿no? En términos de violencia, ¿no? Ahí había presencia de nosotros y en el tema de Ocampo, lo que hicieron fue, si no estoy mal, se robaron las urnas cuando nosotros andábamos recolectando en otros municipios. Pero bueno, al final de cuentas se volvió por 3 votos de diferencia y se volvió a hacer. Una cosa así, se volvió a hacer la elección. Y pues por supuesto era el único municipio que tenía elección, pues bueno, pues ahí se garantizó todo y no hubo ningún problema. Pero para hacer campaña, por decirlo así, o para visitar, no hay un solo municipio que Entonces, sea... un ciudadano puede ir a cualquier lo que usted dice, puede ir a cualquier municipio. A cualquier municipio, ¿no? Pero a veces con un poquito de temor. A ver, porque cuando, o sea, como ciudadano, pues tú vas en tu carrito y de repente ves 2 trocas atrás y llevan buen tiempo y dices, ay, o sea, alguien que nada debe y nada teme, ¿no? El que nada debe, nada teme. Pero, ¿quiénes sí? A ver, algo que también es cierto, ¿eh? Y yo lo he comentado en varias ocasiones. Quienes sí tienen problema son los que están metidos en la delincuencia. Eso sí, ¿eh? O sea, eso sí, ¿no? Ahí sí, ¿qué te puedo decir, no? Digo, y me ha tocado en municipios en donde, voy a decirlo de una manera, algunas personas de esos municipios, a los que les han quemado las casas, ¿no? Pues estaban vinculados a un grupo delincuencial. Llega otro grupo delincuencial y empiezan a tener problemas, ¿no? Y luego pasa que empiezan a tener problemas y gente de ese municipio se desplaza. Y en esa gente, uno que otro quiere aprovechar para desplazarse por ahí, ¿no? Ese sí es un problema. Pero para una persona, si tú ahorita me dices, oye, tengo ganas de ir a Krill, ve, te aseguro que no te va a pasar nada. Te lo aseguro, nada. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de riesgo. Vamos a decir, ahorita las condiciones son seguras para ir a Krill, o me dices, oye, quiero bajar a San Rafael, o quiero ir a Cerocagui, o a Mesa de Arturo, a donde quieras. A pesar de los antecedentes. A pesar de que ha habido antecedentes. De otros años. Ha habido antecedentes, pero hoy hemos generado condiciones distintas de seguridad. Si tú me dices, oye, quiero ir a Huachochi, ve a Huachochi. Porque el temor más grande son 2, ¿no? Del ciudadano, pues el que le roben su carro. Claro. Y el segundo, pues ahora que aplican de que muéstrame tu cuenta de banco y rápido transferencia. Eso pues son como que los 2 más preocupantes. Esos 2, por ejemplo, de la cuenta de banco yo no he tenido ningún reporte aquí en Chihuahua, ¿no? Ninguno. En el estado de Chihuahua, ninguno. Y en el del robo de vehículos, digo que la única zona que teníamos identificada era la de Parral, y la verdad teníamos más de 2 meses que no pasa, pero déjame darte un dato, porque yo creo que el dato es importante. Chihuahua, el estado de Chihuahua, hoy es el 5.º destino turístico en el país. El 5.º. Y cuando te digo el 5.º es de todos los destinos turísticos del país, es decir, compitiendo con playas como Acapulco, como Cancún, como Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos, es decir, el 5.º destino es Chihuahua. Entonces eso quiere decir que las condiciones de seguridad ya han mejorado. Pero déjame darte otro dato, es decir, el crecimiento en habitaciones en el estado ha sido exponencial. O sea, hay más hoteles, hay más centros de vacaciones o vacacionistas en la sierra, y hay varios proyectos que están por abrirse. ¿Qué es lo que eso te dice? Eso te dice que las condiciones de seguridad están como nunca, porque nunca habíamos tenido eso, ¿eh? Chihuahua nunca había estado en el 5.º destino turístico, nunca. Es más, era inimaginable hace 4 años que llegó la gobernadora Maru Campos. Hoy lo es. Que haya inversión para querer hacer más hoteles, más habitaciones en el estado, significa que hay una mayor demanda de personas que quieren venir al estado porque hay seguridad. Y justo parto de lo que tú decías, la gente tiene miedo, bueno, pues hoy la gente tiene confianza, y creo que eso es algo que se debe de valorar, porque justo el cimiento de la construcción de la política pública en el estado de Chihuahua es la seguridad. O sea, por eso me regreso a lo que tú decías, oye,
la gente criticaba la inversión en seguridad pública. Yo te voy a decir al revés. La verdad es que toda inversión pública tiene retorno de inversión pública y el retorno de inversión pública se ve en eso. Si no hubiéramos tenido estas condiciones, Chihuahua nunca hubiera ni siquiera imaginado ser el quinto destino turístico en el país. No lo hubiera pensado. Jamás hubiera imaginado atraer inversión como la que está atrayendo, sobre todo aprovechando el nearshoring de la relocalización de las empresas, si no hubiera garantías de seguridad. Cuando una empresa viene al estado a instalarse, te piden 4 cosas. Te piden mano de obra calificada, que tenemos la mejor en el estado, energía, agua y seguridad. Entonces, hoy ya la seguridad, ya incluso... ¿Pero en las ciudades o también en las minas, en los pueblos? Qué bueno que Porque hablas es de que las hay minas minas. que No, dicen, oye, hombre. vámonos a Canadá. La Y que... verdad es que las minas... Yo estuve en Canadá en febrero, en Toronto. Toronto, tú sabes, es el Wall Street del tema de la minería. Y la verdad es que fui porque me invita la Cámara Minera, la Cámara Minera de México y el Clúster Minero. Y entonces cuando me invitan les digo, oye, la verdad es que si ando bien ocupado, o sea, no me interesa mucho ir a pasearme, ¿no? Me dicen, si no vas a pasearte, o sea, necesitamos que vayas y te sientes con los inversionistas porque traen mucho temor por lo que está pasando en México. En México. Me decía, pero en Chihuahua es diferente. Entonces queremos que le platiques lo que estás haciendo en Chihuahua, porque justo la Cámara Minera sacó una encuesta en todas las minas del país y del resultado Chihuahua salió completamente opuesto. Te doy el dato. En todo el país, el 70% de las minas, en todo el país, estoy hablando de Zacatecas, Durango, Sonora, el 70% de las minas tenían problemas con la delincuencia organizada. Cuando ven la encuesta de Chihuahua, la encuesta en Chihuahua era, deja de el dato, 26% tenían problemas de delincuencia. El 20% del 26, el 20 eran por delincuencia común, es decir, el robo de material interno de sus propios trabajadores. El otro 6% sí tenían algún problema de delincuencia organizada. Entonces imagínate, el 70% del resto del país, en Chihuahua nomás el 6%. Entonces justo, y entonces me decían, queremos que les platiques a los inversionistas, porque estuve en la bolsa de Toronto platicando con las firmas que son las que tienen pues el recurso, ¿no? Y les estaba platicando, entonces les platicaba lo primero que hizo la gobernadora, que a mí me lo encargó cuando recién llegamos y me dijo, a ver, tú tienes que ser garante de que el productor produzca en todos los sentidos. Y en la minería, pues tenemos que hacer que sea seguro para que ellos no se preocupen de la seguridad. Entonces creamos la policía minera. Y justo les platicaba que ahorita estamos en la segunda fase, que es ya la interconexión de los botones de pánico y de las cámaras de las minas a la plataforma Centinela. Otra vez, la importancia de tener esta inversión ha generado que haya mayor inversión y mayor atracción de inversión, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, incluso hasta me lo han criticado, el tema de la plataforma y en las carreteras. Lo que nosotros queremos hacer es garantizar que las cargas de la industria de exportación, otra vez haciendo que el productor produzca, de las maquiladoras, no se ha robado. No que no sea robado, porque nosotros aquí en Chihuahua no tenemos un problema de robo de camiones de carga o de autotransporte. No hay. O sea, ahorita que decías, oye, las carreteras son un problema. La verdad es que Chihuahua es de los que menos problemas en carreteras tiene. Ayer estaba viendo la estadística nacional. Más el tema de polleros y eso, ¿no? O sea, más el problema. Ha habido un tema pero no es un tema de polleros. Mira, hay un tema de migración que también se contuvo bastante bien. Porque pues, se volvió el negocio de los criminales. Pero déjame decirte, hablando del que el productor produzca, hoy podemos darle trazabilidad a un camión desde que sale de una planta en Parral hasta que entra a un recinto fiscal. ¿Esto qué garantiza? En primer lugar, garantiza la no contaminación de la carga, que no es el robo, sino el que vayan a ponerle algo en la caja para que trate de cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a garantizar eso, porque lo que estamos buscando es que en un futuro le podemos bajar 5 minutos al tiempo de cruce de cargas. 5 minutos, ¿eh? De lo que tarda un tráiler de que llega al recinto fiscal a que llega a cruzar. Entonces, eso significa millones de dólares en ahorro para las empresas que se están estableciendo aquí, que de rebote da una atracción de inversión extranjera para venir a instalarse aquí y empleos para Chihuahua. Entonces, otra vez, invertir eso en seguridad, la verdad es que hoy se ha ganado con creces en términos
de retorno de inversión pública en empleos, en mejores condiciones de vida y sobre todo en un mayor nivel de competitividad de nuestro Estado. Secretario, pasando a la parte política, que obviamente el programa o la sección se llama Los Aspirantes, ¿eres panista? Sí. ¿Afiliado al PAN? Afiliado al PAN. ¿Cuándo te afiliaste al PAN? Fíjate que yo he trabajado durante toda mi vida en administraciones panistas, ¿no? Pero estoy afiliado de unos años para acá. No recuerdo exactamente, pero de unos años para acá. No, no fue en este año, pues. Digo, si eso es la pregunta. No recuerdo cuántos años, pero sí. Pero siempre he sido afín al PAN, ¿eh? Yo inicié en Ciudad Juárez en la policía, en administraciones panistas, y luego estuve, pues, para que la gente nos recuerde un poquito más, yo trabajé aquí en la administración de Juan Blanco, con Carlos Borruel, con Lalo Rivera en Puebla. Es decir, he estado siempre en administraciones Y panistas. ahora está de moda que los policías quieran ser también candidatos aspirantes. Pues fíjate, no que O sea, ¿no es un tema de moda no, o es una convicción personal fíjate la que no, aspiración? no es un tema de moda, ¿eh? Yo creo que sí soy un convencido de que un aspirante que tiene formación policial disciplinada es un plus, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el método de trabajo es mucho más estructurado que cualquier persona. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, yo creo que sí es el tema de la aspiración, es una aspiración legítima, no por ser policía, sino más bien porque estoy convencido de que Chihuahua está en el mejor de los momentos para poder ser el motor de México, ¿no? Poder tener un gran ejemplo de lo que se está haciendo en seguridad, pero sobre todo también en poder garantizar una continuidad en la política pública en seguridad, que pasa a un siguiente término, pero que se garantiza, sin embargo, también una garantía en la continuidad en materia de infraestructura. Yo creo que lo que está haciendo la gobernadora Maru Campos hoy en materia de infraestructura es generar las bases para poder ya pensar en el estado de Chihuahua en proyectos de mega infraestructuras que no tiene el estado de Chihuahua desde... ¿Cuál fue la infraestructura mega que se construyó aquí en el estado? Si mal no recuerdo, tú me corregirás, ha de haber sido la carretera Panamericana. La Panamericana, ¿no? Cuando se hizo autopista de Ciudad Juárez hasta Jiménez o hasta Escalón, pues no recuerdo otra que tú digas es una mega infraestructura, es decir, que lleva una evolución directa al Estado. No, no recuerdo otra, pero o a lo mejor hubo algunas otras así. Pues la Entonces, carretera Aldama, ¿no? Que dicen que no le han metido mucho porque pues, se construyó. Desconozco específicamente de los términos de ingeniería, pero que es una buena carretera que se ha mantenido con el paso de los años. pero De barrio, creo que se ha mantenido, pero es un espacio corto, ¿no? Digo, que da una gran ventaja en la comunicación de dos municipios, pero a lo que yo voy es ese tipo de infraestructura, yo esas las veo como Por infraestructura, ejemplo, como ¿no? Poniente 5 sería uno de esos casos o no tantos. Fíjate que no, yo estoy pensando más en mega infraestructuras que le den un plus al Estado, una competitividad al Estado. Por ejemplo, yo pensaría en una carretera, voy a iniciar con una carretera que vaya de Camargo, Ojinaga, con una ampliación de nuestro puerto de exportación en Ojinaga que permita que muchas de las cargas que ya saturan los puertos de exportación de Ciudad Juárez puedan tener una salida mucho más rápida y sobre todo aprovechar el crecimiento que está teniendo Texas, ¿no? Aprovechar el crecimiento que tiene Austin, el crecimiento que tiene Tucson, todo el crecimiento que tiene la región petrolera y que hoy muchas de esas cargas están yéndose por Eagle Pass, que hoy se pueden ir por acá, ¿no? Entonces, ese tipo de mega infraestructuras se pueden hacer. Otro proyecto de mega infraestructura, estoy hablando de gigafactories, ¿no? De fábricas gigantes. Tenemos una gran ventaja y que no hemos aprovechado, que lógicamente hay que establecer las condiciones para hacerlo, pero por ejemplo, nosotros tenemos una parte de nuestra frontera con los Estados Unidos, es un río, pero hay otra parte que es un llano, ¿no? Que simplemente pues hay una línea divisoria imaginaria, ¿no? Que determina qué es de los dos lados. Pero imagínate aquí la proyección de poder construir fábricas que estén en ambos lados de la frontera, donde inicias la fabricación de algún producto del lado mexicano y que el acabado se hace brincando dentro de la misma fábrica, es decir, la exportación y la importación la haces dentro de la misma fábrica y eso te permite ahorrar tiempos, ahorrar costos y te eleva la competitividad. No podemos perder de vista que los Estados Unidos son pues es la potencia mundial y además es nuestro principal socio comercial. Entonces imagínate que reducen los costos de transporte o de arrastre de cargas, poniendo la posibilidad de
hacer la misma fabricación en la misma fábrica en donde simplemente cruza de país y eso le da una ventaja competitiva. Entonces, ese es el tipo de mega infraestructuras en donde puedes convertir a Chihuahua en el motor de México. Yo por eso lo he estado diciendo, a ver, si garantizamos la seguridad, que bueno, ¿quién te la puede garantizar mejor que quien la ha estado haciendo en esto, reducción de homicidios y que lo puede para allá? Por eso digo, no va a un segundo plano, pero es un tema garantizado. Pero además tienes la posibilidad de poder generar estas condiciones que la gobernadora Maru Campos ya está poniendo los cimientos para eso. Todas las obras de infraestructura que justo son las que tú ahora sí mencionas, ¿no? Como es el tema de la infraestructura que se está construyendo aquí en Chihuahua, la que se está construyendo en Juárez, son más de 2,000 o 3,600 millones de pesos que se van a ejercer en lo que resta de administración, en pura infraestructura. Y aprovechas eso con esa capacidad técnica que hoy tiene el Estado y esa capacidad financiera. Y entonces a través de una serie de asociaciones público-privadas o proyectos públicos sociales, generas inversión privada junto con inversión pública. Para poder abrir este tipo de mega infraestructuras, vas a llevar al Estado a un siguiente nivel, pero además vas a generar un Producto Interno Bruto que crezca de manera acelerada, porque de entrada vas a generar una gran cantidad de empleos con Secretario, todo se esto, lo ¿no? pregunto directamente. ¿Quieres ser gobernador del estado de Claro Chihuahua? que quiero ser el gobernador del estado de Chihuahua. ¿En cuál? ¿En cuál qué? ¿En cuál año? ¿En la gobernatura? ¿Pero en cuál año? Mira, ¿Ya en esta el 27 o...? mira, a ver, yo no descarto el 27, al contrario, yo encarto el 27, por supuesto que sí. Pero bueno, pues el mundo trae ¿Quién va a todavía decidir? muchas ¿Jorge cosas. Romero, Maru, interna? Yo creo que deben de decir los chihuahuenses. Yo estoy convencido de que, por supuesto, lo que es importante, lo que piense el presidente nacional del PAN, por supuesto, es muy importante lo que piense la gobernadora del estado, pero yo le apuesto mucho a la importancia que tiene lo que piensen los chihuahuenses. Los chihuahuenses tienen que ver reflejado en quien sea su candidato y su próximo gobernador, tienen que ver reflejado a alguien que les pueda garantizar que tienen una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Es decir, que Chihuahua tiene una proyección mejor y para eso sí le he puesto 100% a los ¿Y chihuahuenses. ahí quién es como tu competidor más cercano? ¿Sería Bonilla? ¿Sería Daniel Pues Álvarez? fíjate que yo no los veo como competidores, ¿eh? Yo los veo como amigos. Yo la verdad es que con Daniela me llevo muy bien, somos buenos amigos. Con Marco pues somos amigos desde hace muchísimos años, fuimos ¿Todos fueron directores? compañeros, fuimos directores con Maru. La verdad es que, y aparte que tenemos una muy buena relación, para mí no son competidores, ¿eh? La realidad es que son amigos y que yo creo que en esto lo que sí es cierto es que el partido es un partido que está muy unido y que hoy es bueno que la gobernadora y los chihuahuenses tengan sobre la mesa cartas fuertes Y para si la tú fueras el gobernatura. candidato a gobernador del PAN, ¿quién te gustaría que fuera para la alcaldía de Chihuahua? De todos los que hay, que es una baraja de personajes. Fíjate que todos son mis amigos. O sea, la verdad es Pero que no tienes un favorito o favorita. no, yo a todos los veo muy capaces. O sea, si tú me dices, escoge uno, sería bien complicado porque todos son muy buenos. Entonces, si tú me dices, oye, escoge uno, yo te diría así y sé que va a ser el mejor. Así, ¿eh? O sea, porque, Así, porque todos son muy tal cual. buenos. Sí, 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 son buenísimos. Pero ahí todavía Mujeres, sigue, hombres. ahí en esa carta todavía sigue el exfiscal Jauregui. A ver, yo O creo, ya quedó fuera. fíjate que yo creo que sí, yo he visto que sí, yo tiene tiempo que no hablo con él, no hablé con él hace Te como llevas bien tres, con él. me llevo bien con él, ahora yo tengo una buena relación, y como fiscal, con la figura de fiscal, buenísima relación, pero con César es mi amigo, o sea, César Jauregui es mi amigo, tengo una buenísima relación con él, si bien no he hablado con él en estos últimos días, es porque, pues bueno, antes hablaba con él hasta 3, 4 veces al día, pues era el fiscal y yo el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Pero no, la verdad es que yo creo que César es un tipazo. Como te digo, incluso así en ese ejemplo que te daba, ¿no? Mete a todos en la misma, mete a César también ahí, y si lo hago así, el que salga va a ser el mejor, incluso si es César, ¿verdad? Porque César es buenísimo, es un gran amigo, pero todos son muy, muy buenos amigos míos, Santiago, Rafa, Rafa, Alfredo, Alfredo, Jorge, Manque, Manque es amiguísima mía, de verdad. que ahí se subió recientemente el Cabrito y Olson, ¿no? El Cabrito, Olson, o sea, la verdad es que, de veras, ve los perfiles Hasta Soto. y todos son muy buenos. Soto Soto, sí. también. A ver, Manque fue alcaldesa ya. O sea, cuando la gobernadora Maru Campos se va de candidata a la gobernatura, Manque era su suplente. Y yo fui su director de seguridad pública. Entonces a Manque también la conozco muy bien porque ya trabajé bajo su mando. Y hizo un gran papel en lo que nos tocó estar, ¿no? Y si fuera, o sea, volviendo a la hipótesis de si fueras ya el candidato a gobernador por el PAN,
¿quién te gustaría, o mejor dicho, quién sería menor competencia en Morena? ¿Andrea Chávez o Cruz Pérez Cuellar? El que pongas. O sea, tú La verdad es ganarías. que, Les ganarías. a cualquiera de los dos, claro. A ver, déjame decirte algo importante. Chihuahua vota diferente al resto del país. Bueno, a lo mejor Chihuahua y Coahuila votan diferente al resto del país. Se razona mucho el voto. En Chihuahua no los convences con politiquería, en Chihuahua los convences con resultados, en Chihuahua los convences trabajando, en Chihuahua los convences viéndote todos los días en la línea de fuego. Aquí en Chihuahua no los convences, y te lo digo porque lo tengo estudiado. Y te voy a dar un dato, ahí nomás para que salga, ¿no? Y a lo mejor acá mis amigos me van a regañar, pero había un gran temor de que con las becas a los adultos mayores iban a votar por quien les regala las becas, ¿no? Y ve la elección del 24, no fue así. O sea, es decir, aquí la gente sabe que el dinero de los apoyos federales es dinero de ellos, no es del gobierno, es de ellos. Pero eso no les coarta sus libertades de por quién votar. Porque saben que eso se estableció desde Fox, ¿no? Que acá lo retomaron, se estableció desde Fox. Pero además, fíjate, ahorita que me decías el tema de si alguno de los otros dos candidatos, Cruz o Andrea, de ellos dos, pues la verdad es que el partido que los representa o el partido al que representan, pues la verdad es que ha generado muchos agravios a Chihuahua. Desde el tema del agua, yo te digo, yo soy de la región de Camargo, el tema del agua, en abrir las presas para que se llevaran el agua y a nosotros dejarnos secos, ¿no? El tema de haber acabado con las casas de cuidado, porque también he vivido muchos años en Juárez y sé lo importante de las casas de cuidado para los hijos o las hijas de las empleadas de la maquila y de los empleados de la maquila, haber acabado con eso, haber acabado con el seguro popular, haber acabado con ese servicio médico que teníamos todos los chihuahuenses, ¿no? Entonces, a ver, con el que me pongas, tú puedes contrastar los resultados de un gobierno humanista como el de la gobernadora Maru Campos con el gobierno que quieras de cualquier gobernador de Morena, el que quieras. Entonces, la verdad es que el que sea, no le veo ningún problema. Secretario, muchísimas gracias por haber acudido aquí a la entrevista en Café Ciudadano. ¿Algo más que desees agregar? No, pues muchas gracias, nada más agradecerte, la verdad, y felicidades por este programa que pues ya teníamos 8 años, ¿no? Desde que iniciaste con él. Felicitarte por eso, agradecerte la oportunidad que me das de platicar contigo y el poder transmitirle a los chihuahuenses, pues, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Muy bien. Bueno, pues aquí van a ver la entrevista completa en Facebook y YouTube y todas las demás redes sociales. Van a ver también ahí los shorts o reels también en las demás redes sociales de Café Ciudadano. Gracias por haberlo sintonizado y que pasen excelente día.